tal? Soy Janet Mori y bienvenidos en Faros en la Niebla. Es un espacio en el cual vamos a tocar temas de reflexiones profundas y espirituales en medio de esta sociedad carente de valores y principios. Este programa y los otros que vienen, Faros en la Niebla, está dirigido a ti que eres joven, profesional, universitario o quizá padre y madre de familia que busca respuestas en este mundo lleno de tinieblas y oscuridad. Para empezar este tema de este primer programa de Faros en la Niebla, quiero hacerte primero una pregunta. ¿Para ti es importante creer en Dios? Interesante pregunta, ¿no es así? Según algunos estudios internacionales, está creciendo más el cristianismo que el ateísmo en algunas partes del mundo como África y Medio Oriente. En contraste, en algunas culturas del primer mundo como Europa y Estados Unidos, está disminuyendo la fe cristiana. En el caso peruano, si bien cuando uno va a la calle y pregunta a una persona, ¿eres creyente?, a uno le va a decir que sí, soy creyente. Pero sin embargo, existe un número creciente de personas que dice que no creen en Dios. ¿Es importante para ti creer en Dios? Estamos aquí, tenemos el honor de presentar a nuestro primer invitado de Faros en la Niebla, el pastor Javier Cortázar. Pastor, ¿cómo está? Y gracias por atender nuestro primer programa. Gracias, Janet. Una alegría compartir con ustedes este primer programa y un tema muy importante, muy actual. Un tema muy actual, pastor, y que siempre ha estado en la historia de la humanidad, porque siempre el hombre, el ser humano, ha querido buscar o busca todavía la existencia de un ser superior, ¿no? Con estas preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Qué le parece a usted? Justamente es tan antigua esta pregunta que los griegos llamaron al ser humano antropos, de donde viene antropología. ¿Y antropos qué significa? El que mira hacia arriba. Es decir, el griego veía que el hombre, el ser humano, era el único animal vivo que miraba hacia arriba para ver y encontrarse a sí mismo y buscar respuestas. Y yo creo que esa condición interna que puso Dios en el ser humano, que es que Dios puso eternidad, Dios ha puesto rastros de eternidad en ti, en mí y en todos, de manera que no nos satisfacemos con la realidad material, tangible, sino buscamos más. Queremos, porque hemos sido creados para más que esto. Entonces no nos satisfacemos con esto. Y de ahí viene la necesidad de buscar, creer. Y esta necesidad, ¿por qué es tan complicado que el ser humano lo reconozca? Yo creo que en el fondo el ser humano caemos en la autosuficiencia. Nos sentimos capaces, nos levantamos, nos movemos, hacemos lo que queremos, entre comillas, y olvidamos que somos más que lo que hacemos, más que lo que tenemos y más que lo que pensamos. Y no nos olvidamos de que hay una dimensión más allá de lo material, la dimensión espiritual. Y lo olvidamos pensando que no es tan importante, que eso es sección religión, que ya lo superamos en el colegio, que eso era cuando éramos niños y no sabíamos tanto. Pero la vuelta de la vida, en cualquier esquina que nos encontramos de la vida, con el dolor, con las interrogantes sin respuestas, salta otra vez en nuestro interior el ansia de hay algo más, y de ahí debe nacer la vuelta a la fe. Ajá. Comenzaba el programa hablando de que cuando uno le pregunta a un amigo, un familiar, si cree en Dios, la gente dice que sí, ¿no? Yo sí creo en Dios. Es más común escuchar eso en nuestro contexto, de aquellos que dicen, bueno, yo no creo en Dios. Bueno, algunos creen en Dios hasta por tradición, ¿no? Porque la familia cree en Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Claro, hay una gran diferencia. Ajá.
Creer en Dios todo el mundo cree, pero es una creencia intelectual, es un asentimiento más que nada teórico, abstracto, un conocimiento, como Cristóbal Colón descubrió América. En la misma categoría cae creo en Dios. Pero ese asentimiento intelectual no ayuda en nada, no cambia tu vida, no trae esperanza, no te acerca a Dios, no te arranca de tu realidad material y te introduce en una dimensión espiritual más allá de lo tangible, porque es meramente cognitiva o emotiva. Así que creencia tiene que ser algo más que eso. Creencia es una búsqueda personal, no un checklist de sí creo en Dios, sino una inquietud interna por respuestas para encontrar propósito en la vida, por ejemplo, sentido en la vida. Y el sentido en la vida es un detonante que ha puesto Dios en el alma humana, hechos a imagen y semejanza suya, para que justamente busquemos al Creador. Hay un hambre espiritual en cada corazón humano que no lo suple el trabajo, el matrimonio, los hijos, ni la mejor diversión, porque somos más que carne y hueso. Hay una ansia espiritual que supera eso. Entonces la fe nos tiene que poner en contacto con eso. ¿Cómo conecto con Dios? La fe es cómo entro en la dimensión espiritual, más allá de lo religioso, más allá de lo ritual, más allá de lo mecánico, lo costumbrista. ¿Cómo hago contacto personal con Dios? Ahí nace la fe. Lo anterior es solo creencia intelectual. ¿Cómo usted analiza el mundo el día de hoy con estos avances tecnológicos, estas ventanas abiertas a todo el mundo, desde grandes hasta chicos? Estamos ahora conectados con un montón de conocimientos, ¿no?, que pueden confundir a las personas. Usted hablaba de esa búsqueda espiritual, pero también hay un mundo espiritual de maldad, ¿no es así? Claro, lo que pasa es que las personas en general somos muy ingenuos. Pensamos que todo lo espiritual es de Dios y no es así. En el mundo espiritual está el mundo de Dios y de las tinieblas. Hace poco escuchaba un programa de televisión que hablaba justamente de cómo la gente hoy día busca respuestas metafísicas, más allá de lo tangible, pero no en Dios, no en Cristo, sino en cualquier voz que te ofrezca a ti respuestas. Y es peligroso, porque en las tinieblas vas a encontrar voces engañosas que van a presentarse como ayuda tuya. Por ejemplo, todo lo que es astrología, todo lo que es las vibraciones, el Feng Shui, todo lo que es budismo, todas estas ramas que están de moda hoy día. La gente está buscando respuestas más allá de lo tangible, pero no en Dios. Y es un peligro. Por eso en la Biblia se dice que no hay que consultar a los muertos. Y ahora se ve mucho de eso también, mucho. Solo que disfrazado en otras palabras, exactamente, un poco más aceptadas, ¿no? Claro, busca un medium o un parapsicólogo o alguien que tiene experiencias paranormales. Se le llama de muchas maneras muy sofisticadas. En el fondo es lo mismo, es entrar en un terreno peligroso. Para conocer las cosas espirituales hay que llegar por el medio establecido por Dios, que es Cristo. ¿Por qué existe un rechazo acentuado a Cristo, al mensaje de Cristo, ¿no?, al mensaje bíblico? Yo creo que existe un gran rechazo por la decepción con la experiencia religiosa, la decepción con la institución religiosa, que la mayoría en América Latina hemos vivido. Y es interesante, en Europa, los países con más rechazo a la religión cristiana
son los países que en la historia más participación religiosa tuvieron. Tú vas a España, vas a Italia, hay un rechazo generalizado a lo religioso. ¿Por qué? Por malas experiencias religiosas que han tenido en su pasado, que han dicho no, esas cosas no me hables, no creo en nada de eso, todos son mentirosos, todos son hipócritas. Y es una decepción. Yo tengo amigos de mi colegio, yo estudié en un colegio religioso privado y algunos están curados, quieren saber nada. Yo siempre les digo, una cosa es tu mala experiencia religiosa que puedes haber tenido y otra cosa es una búsqueda espiritual personal de Dios, diferente. Y Cristo, en Cristo está el significado de la vida. Cristo como persona. No te hablo de religión, te hablo de una relación con Él. Cristo, en Él encuentras un océano de significado, de sentido, de valor, que uno no encuentra en nada ni en nadie hoy día. Y sobre todo porque los hijos de los padres, ¿no?, que han estado de repente en un ambiente religioso, tienen ese rechazo y dicen, no, yo no quiero saber nada de tu religión porque es esta y aquella, hipocresía, denuncias, corrupción, y por eso me vuelvo ateo, ¿no? Yo veré pues en cualquier momento si creo en Dios o no, o simplemente es un ser pues que está allí y que no tiene nada que ver con nosotros, muy distante a nuestra realidad, y hay una decepción, como usted dice, ¿no? ¿Esa decepción usted cree que está creciendo cada día en las culturas del primer mundo, o es que hay una especie de evangelización, ¿no?, hacia estas ciudades, ¿no?, en donde pues en un primer momento no se ha rechazado el mensaje de Dios? ¿O es que esto usted cree que se va a incrementar en los últimos años, este rechazo al mensaje de la palabra de Dios? No, yo creo que el rechazo va a aumentar. En el primer mundo, llámese Estados Unidos, Europa, ya lo ves. El crecimiento, por ejemplo, del islamismo en Europa es impresionante. Hay 40 millones de musulmanes en Europa, distribuidos en varios países. Y hay un crecimiento enorme de gente que busca como alternativa en estas opciones, que son radicales en algunos casos y extremistas y opuestos a toda su cultura, pero las abrazan con el ansia de encontrar paz, significado, propósito. Así que, y en América Latina igual, el escepticismo y el agnosticismo, aunque minoritario, sigue creciendo, que antes no existía casi. ¿Por qué crece tanto? Toda esta búsqueda o rechazo, mejor dicho, porque la gente se está decepcionando. La gente compra la casa, se casa, tiene hijos, le va mal o le va bien y dicen, pero esto es todo, esto era todo, y no encuentran lo que estaban buscando allí: paz, significado, realización personal. No la encuentran. ¿Por qué? Una simple respuesta: el hombre no fue hecho a medida de estas cosas. El ser humano, todos nosotros, necesitamos más que eso para encontrarnos realizados. Pastor Javier, las personas pueden encontrar propósito en su vida leyendo la Biblia, en la Biblia, porque para algunos la Biblia pues es algo pues anticuado, ¿no? Es un libro viejo, retrógrada, que simplemente quedó en el ayer. Sí, es cierto, muchos piensan así. El sentido de la vida es uno de los signos de la imagen de Dios en nosotros, que nos indica que algo más necesitamos para sentirnos plenos que lo que vemos y experimentamos. Y ese sentido de la vida apunta a Dios. Hay un libro interesante
que escribió Viktor Frankl, un psiquiatra judío austriaco que sobrevivió los campos de exterminio nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y él escribió un libro que se llama El sentido de la vida. Viktor Frankl, lo recomiendo. Y él cuenta su experiencia, cómo en el campo de concentración comenzaba a observar que la gente que no tenía esperanza, no tenía un propósito en la vida, se dejaban morir o matar en el campo. Algunos iban directamente desesperados a abrazar los alambres de púa electrizados para buscar la muerte. Pero descubrió también que los que tenían un propósito todavía en el futuro sobrevivían. Los que decían, quiero volver a conocer a mis hijos, quiero volver a encontrar a mis padres, quiero ir a terminar el libro que dejé, quiero seguir tocando el instrumento musical que tocaba. Esos sobrevivían. Entonces hay algo innato que Dios ha puesto y que la Biblia llama la eternidad en el corazón del hombre, esa hambre espiritual. Por eso es que cuando uno encuentra en la Biblia, encuentra pasajes como Jesús que te dicen que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se tienen. Te está diciendo que el dinero, lo material, no va a llenar tu corazón. Necesitas algo más. Y uno encuentra que en Cristo está el pan de vida, que más que algo litúrgico, solamente eucarístico, solo ritual, es un significado profundo. Te está diciendo, yo soy el pan del cielo. Quiere decir que sin mí no tienes el alimento, la satisfacción esencial en tu alma para encontrar propósito, significado. Yo me pongo a pensar en una familia que nunca suele leer la Biblia para encontrar el significado y a través de repente del programa podrían ellos empezar a buscar ese propósito para su vida. Ese primer contacto con la Biblia para ellos debe ser como que algo nuevo, ¿no? Totalmente nuevo, y se preguntarán, ¿cómo es que Dios me puede hablar, ¿no? A través de la Biblia, a través de este libro que siempre para mí ha sido muy lejano, ¿no? Que ha estado solamente en un ritual religioso, ¿no? ¿Cómo animarlos para que descubran las palabras de Cristo para ellos mismos, ¿no? A través de su palabra. Sí, yo siempre pensé que la Biblia era parte del curso de religión. Sí, algo así. Una tarea que cumplir. Sí. Un libro aburrido y fuera la realidad. Pero cuando uno se pone en contacto con, por ejemplo, los Salmos, que es poesía hebrea en el Antiguo Testamento, o uno de los Evangelios, Evangelio de Juan, y lees algunas palabras de Jesús, las palabras de Jesús nos traspasan el alma. ¿Por qué nos traspasan el alma? Porque a través de la Biblia Dios te muestra quién eres tú. No solo quién es Dios. La Biblia es también un espejo donde ves tu alma retratada y ves que las palabras son para ti, personales, y te hablan en el mismo momento que estás viviendo lo que necesitas escuchar. Porque no olvidemos que a diferencia de cualquier libro, el autor de la Biblia vive todavía, que es Dios. Por lo tanto, el mismo autor te habla, que conoce tu realidad, conoce lo que estás sintiendo, las preguntas que tienes, la necesidad que tienes en tu familia, en tu trabajo. Te habla personalmente. Es impresionante. Es como el periódico de hoy, leer la Biblia. Así que te animo a los oyentes que lean la Biblia, que escuchen a Cristo. Hay palabras de vida, de transformación, de la vida nueva que buscamos. Cristo te la puede dar. Y por otro lado también me pongo a pensar, pastor, en que nuestras leyes de nuestras culturas occidentales han sido hechas basadas en la Biblia, ¿no? Constituciones, principios básicos que están legalizados, todo, pero que hoy en día eso ya se está pues
digamos, distanciando, ¿no?, de los principios fundamentales que tienen que ver con valores, que tienen que ver con el cuidado de la familia, todo eso, ¿no? ¿Usted cree que la permisividad de algunas cosas que van en contra de la familia tiene que ver con ese rechazo bíblico como fundamento para la creación de los derechos universales de las personas? Claro, o sea, el gran problema de nuestro país y de América Latina es que le dimos la espalda a la Biblia. No olvidemos que hasta la República, durante todo el virreinato, la Biblia fue prohibida de enseñarse en español en América Latina. La Biblia solo se podía leer en latín y solo con un sacerdote. Entonces hemos crecido sin Biblia, sin conocimiento de la palabra de Dios. Mi padre, que partió hace poco, me contaba que de niño en su colegio religioso la misa era en latín, hasta la generación de mi padre. La Biblia se permitió comenzar a estudiar en español recién después de 1963, tras el Concilio Vaticano II, donde por primera vez se autoriza leer la Biblia en el idioma de cada país. Hasta entonces solo en latín. ¿Qué ha producido esto? Un desconocimiento de la Biblia enorme. Yo no sabía nada de la Biblia. Yo pensé que la Biblia era el libro del curso de religión. Como muchos. Nada más, como el curso de geografía. Entonces, no conocer la palabra no nos permite saber que las palabras de Cristo son vida, tienen poder, cambian los corazones. Es como un martillo que quebranta el corazón de piedra. Es como un faro de luz, como el título de su podcast. Es un faro que ilumina, nos muestra el camino. La Biblia es como una brújula para el que está perdido. Es como un pan para el hambriento. Es como agua para el sediento. Y realmente lo es. Así lo ha sido para mi vida y la de muchos. O sea, hay un enorme desafío hoy en día, pensando, ¿no?, en muchos padres y también en gente joven que tiene planes de matrimonio. Bueno, en realidad también es una gran responsabilidad conservar la idea de que existe un Dios creador, ¿no?, que está más allá de todo. Entonces, pararse un poco, y usted, como había dicho, en este mundo agitado, parar un poco y enseñar a los chicos, ¿no?, de que realmente es importante creer en Dios. Parece para muchos algo, un cuento, ¿no?, algo creado, ¿no?, como un cuento de hadas, ¿no? Pero qué importante es ahora, hoy en día, en una sociedad carente de valores, que la Biblia se enseñe desde casa y que se lea en familia. Exacto. Como un hábito, ¿no? Sí, y muchos piensan que el principal legado que le vas a dejar a tus hijos es una profesión. Pero tú ves a tantos profesionales esos días robando, asaltando, matando, sin vergüenza, que te das cuenta que más que una profesión, lo que más necesitan hoy los hijos, la nueva generación, es la fe. Tener algo en quien creer. ¿No? Necesitan creer en Cristo. Hay que redescubrir a Cristo enseñando la Biblia en la casa. Y para eso los padres no pueden decir, anda a la iglesia, anda al culto, asiste a una congregación. Los padres tenemos que dar el ejemplo a los hijos. Pastor Javier, realmente este es un desafío, creo que para muchas familias que están buscando, ¿no?, como usted dice, están en búsqueda de propósitos para sus vidas, inclusive para enseñar estos propósitos a sus hijos. ¿Qué mensaje de esperanza usted puede compartirnos que nos ha dado Cristo para todos nosotros? Lo que nos da la fe en Cristo es una esperanza de una vida mejor. En primer lugar, llena el corazón, llena la vida. En segundo lugar, te da propósito en la vida. Pero sobre todo, cambia tus relaciones. Hoy día hay mucha gente con relaciones rotas, frustradas,
Hay mucha gente que no cree que puede haber amor, matrimonio y familia para toda la vida, o guiar a su familia bien como están. Cuando uno viene a Cristo, Cristo es el capitán de tu barco y Él te enseña, Él te guía, Él te capacita cómo amar, perdonar, tener relaciones, te da la esperanza de vivir en buenas relaciones y en familia, y te da la esperanza de una vida más allá de la vida en Cristo. Así que venir a Cristo es encontrar propósito hoy, aquí en la tierra, y esperanza para el futuro. Muchas gracias, Pastor Javier, Un gusto. por esas palabras de encontrar un propósito aquí en la tierra y esperanza en el cielo, ¿no? Que es otro tema también que podemos tocar, la eternidad, que usted también lo había mencionado. Exacto. El día de hoy. Muchas gracias, Pastor, por este tema que hemos desarrollado aquí en Faros en la Niebla, y nosotros ya nos despedimos, esperando a todos ustedes que nos acompañen en el siguiente programa de Faros en la Niebla. Hasta pronto.